eres quien sustenta mi alma, oh Dios. Oh, fortaleza, fortaleza mía, a ti canto alabanzas. Tú eres mi refugio, eres mi Dios. Mi Dios que me demuestra su amor inagotable. Tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios. En cuanto a mí, yo cantaré. En cuanto a mí, yo cantaré. Cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Yo cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Cantaré. Oh sí, Señor, fortaleza mía, fortaleza mía, te canto alabanzas. Tú eres mi refugio, eres mi Dios. Mi Dios quien me demuestra su amor inagotable. Tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios. En cuanto a mí, en cuanto a mí, yo cantaré. Oh, en cuanto a mí, yo cantaré. Oh, Jesús, cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Yo cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Cantaré. Cantaré. Cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Jesús, cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Cantaré. Muy buenas noches, mis hermanos, qué gusto vernos una vez más, ¿verdad? Hoy viernes para poder estudiar respecto de la historia de la iglesia. Así que damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de estar juntos un día más y de a pesar de todas las circunstancias, los problemas, adversidades y cómo está nuestro mundo actual, el Señor nos da la oportunidad de sentarnos un momento, de estar juntos y de ser ministrados por su palabra. Así que damos gracias al Señor y yo le invito ahí con su cuaderno, sus lápices, su Biblia, podamos estudiar de la palabra de Dios y podamos dedicar este momento
al Señor. Así que le invito a que ahí en su casita cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias con todo nuestro corazón. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, por la oportunidad que nos das, Señor, de estudiar de tu palabra. Gracias por tu misericordia, porque has tenido compasión de nosotros, Señor, siendo nosotros malos, Señor, teniendo y viviendo, Señor, en un cuerpo que nos lleva y nos arrastra, Señor, en la maldad. Perdónanos, Señor, con todo nuestro corazón queremos honrarte, bendecirte, amarte con todo nuestro ser y obedecer tu palabra. Gracias por la instancia que nos das de estudiar de la historia para ver cómo tú has sustentado tu iglesia, lo que tú has hecho, Señor, a través de la historia y asimismo tener y viva, Señor, la esperanza sabiendo de que tú guardas a tu iglesia y a tus hijos. Gracias por este tiempo. Lo dedicamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, solamente un par de cosas antes de comenzar. No se olviden que tenemos todo este mes la reserva de los manuales que tenemos de estudios sistemáticos de algunos libros, incluido el manual de historia de la iglesia, que viene con todos los mapas, las señales que yo muestro siempre, las imágenes, fotografías, un montón de artículos. Así que ahí les invito a que desde ya puedan ahí a los WhatsApp comunicarnos todos los que van a querer este material escrito. Para los hermanos que nos ven de otros países, diseñamos el material escrito y lo damos acá a los hermanos en la iglesia para que ellos puedan tener también no tan solo las grabaciones, sino que puedan adquirir el material escrito para que quede como un recurso, ¿verdad? Ahí constante en casa. Bueno, ya estamos en nuestra semana número 5, ¿verdad? Y ya conocemos cómo inició la iglesia, a los líderes de la iglesia. Y hemos estudiado cómo la iglesia inicia en Jerusalén. Y cuentan los estudiosos que llegó a ser de más de 20,000 personas. Ellos estaban cómodos en Jerusalén, ¿verdad? Una iglesia creciente y estable. Pero solo a un año de su inicio, su comodidad se vio conmovida por la muerte de uno de sus diáconos. ¿Recuerdan? Esteban. En ese momento comenzó la persecución a la iglesia, que duró más de 300 años. Y conocimos la semana pasada al más férreo perseguidor de la iglesia, quien llevaba años martirizando cristianos, y en uno de sus viajes se encuentra con Jesús y se convierte al cristianismo, ¿verdad? Vemos lo increíble de esta conversión, y después de 15 años estando en Tarso, Bernabé va a buscarlo para que le ayude en la iglesia de Antioquía, la cual era una iglesia donde los gentiles fueron quienes formaban esta iglesia. Esto ya sí eran gentiles griegos en su mayoría, ¿verdad? Y Pablo ahora inicia como colaborador de Bernabé en esta iglesia, que crecía, dice la Biblia, en el conocimiento de la palabra y en número. Ahora, como sabemos, la persecución estaba en un punto creciente, y vemos cómo se produce la primera muerte de uno de los 12 apóstoles. Vamos a Hechos capítulo 12, versículo 1, y vamos a ver cómo muere martirizado el primero de los 12. Dice Hechos 12, 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Imagínense la cantidad de soldados para un solo preso, ¿no? Para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Sacarle al pueblo significaba llevarlo a un juicio, ¿no? Público. 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces lo que ocurre en estos primeros textos que podemos ver es que el siguiente mártir que encontramos en el relato según San Lucas, ¿verdad?, en la historia de los Hechos de los Apóstoles, es Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano mayor de Juan. Y también la historia nos explica que era pariente de nuestro Señor Jesús, porque su madre Salomé era prima hermana de María, la madre de Jesús. Entonces, no fue hasta 10 años después de la muerte de Esteban que tuvo lugar este segundo martirio. Ocurrió que tan pronto como Herodes Agripa fue designado gobernador de Judea,
que con el propósito de congraciarse con los judíos, ¿verdad? Ahí en toda el área de Judea, suscitó una intensa persecución contra los cristianos, decidiendo él dar un golpe eficaz y lanzándose contra los dirigentes cristianos. Ahora, no nos olvidemos que nosotros recordamos que el gobernador de Judea que conocíamos era Poncio Pilato. Ahora, Poncio Pilato solo estuvo 10 años en el cargo de gobernador de la provincia de Judea. Luego vinieron dos prefectos que se llamaron, que envió Roma. Uno de ellos se llamó Marcelo, que estuvo del año 36 al 37, y otro llamado Marullo, estuvo del 37 al 41. Y luego de estos dos periodos pusieron como rey de la región a un nieto de Herodes el Grande, quien fue el que reinaba en toda la región de Palestina cuando Jesús nació. Herodes el Grande fue el que ordenó la matanza de los niños, por ejemplo, allá en Belén, ¿se acuerdan? Al que visitaron los sabios. Y este Herodes Agripa, nieto, ¿verdad?, de Herodes el Grande, para ganar popularidad decidió hacerse parte en la persecución de los cristianos. O sea, para él no eran problema los cristianos o que existiera el cristianismo, pero si no se hacía parte, decaía su popularidad con los judíos. El Sanedrín y el sumo sacerdote, quienes tenían cierta voz para el imperio romano y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa si quien reinaba no les complacía. Es más, históricamente se cree que Poncio Pilatos fue acusado, ¿no?, por parte del Sanedrín y el sumo sacerdote y los políticos de Jerusalén para quitarlo del cargo. Ahora, Herodes lo que hace es involucrarse, porque era políticamente popular para él hacer caso de lo que pedían las autoridades judías, y esto agradó a los perseguidores de los cristianos. No se debería pasar por alto el relato que da un eminente escritor primitivo llamado Clemente de Alejandría. Nos dice que cuando Jacobo estaba siendo conducido al lugar de su martirio, su acusador o el que le iba a asesinar, ¿no?, dice que fue conducido al arrepentimiento. Esto es impresionante, porque la historia cuenta que su verdugo, al momento de él ser llevado al lugar de martirio, él predicó la palabra y el verdugo creyó. Y cuenta la historia que el verdugo, al momento de creer y de tener esta fe que salva, que transforma, dice que él cayó a los pies para pedirle perdón a Jacobo. Y cuenta la historia que su acusador profesó en ese momento ser cristiano y decidió, y esto es muy interesante, no ir solo, que no fuera solo Jacobo al martirio, sino él acompañarle. Es por eso que ambos fueron decapitados juntos. Así recibió resuelto y bien dispuesto el primer mártir apostólico aquella copa, ¿no?, que él le había dicho a nuestro Salvador que estaba dispuesto a beber. Además, en ese momento, 2 de los 7 diáconos escogidos en Jerusalén, Timón y Pármenas, también sufrieron el martirio alrededor del mismo tiempo. El primero, Timón, lo martirizaron allá en Filipos y el segundo en Macedonia. Estos acontecimientos tuvieron lugar aproximadamente el año 44 después de Cristo. Por eso, ese fue un nuevo desarrollo en la historia de la iglesia, porque de los 12 quienes siguieron a Jesús, Jacobo fue el primero en ser martirizado. Ahora, hasta el capítulo 12 de Hechos, la iglesia había tenido un periodo de éxito, experimentando una conversión emocionante tras otra, ¿no? Primero fue Saulo de Tarso, después el centurión gentil llamado Cornelio, luego el trabajo fue muy exitoso entre los gentiles y judíos en Antioquía, pero en Hechos 12, la fea oposición, inspirada sin duda por Satanás, otra vez levantó su cabeza. Jacobo ciertamente no fue el primer cristiano en morir en fidelidad a Jesús, ¿no? Ya sabemos que Esteban fue el primer mártir reconocido de la iglesia en Jerusalén y fue martirizado mucho antes que Jacobo, y seguramente muchos otros también lo fueron. No nos olvidemos que sabemos que durante este primer periodo de martirio, más de 2000 cristianos fueron martirizados solo de la iglesia de Jerusalén. Pero lo interesante es que la muerte de Jacobo destrozó de algún modo la ilusión que de alguna manera los 12
disfrutaban de una protección divina única, ¿no? Al ver martirizado a Jacobo, ¿no? Uno de los cercanos de Jesús, en verdad la iglesia dice, bueno, si el Señor permitió que martirizaran a uno de los 12 y uno de los íntimos del Señor, pues estamos todos expuestos. Entonces se podría haber pensado que en particular estuviera bajo protección Jacobo, ¿no? Fue uno de los íntimos y especiales cercanos de Jesús. Con frecuencia él es mencionado junto a Juan, su hermano, y a Pedro, ¿no? En lugares íntimos donde estuvieron con el Señor, como Mateo 17, Mateo 26, Marcos 5, Marcos 9, Marcos 14, Lucas capítulo 5, capítulo 9 y capítulo 14. Pero Jesús no prometió ninguna protección especial aún para sus seguidores más cercanos. Les advirtió que estuvieran preparados para la persecución y el martirio. Vamos a Marcos capítulo 10, versículo 35. Marcos 10, 35. Y aquí vemos un hecho muy particular, ¿verdad? De Jesús con los discípulos. Marcos 10, 35 dice así. Entonces Jacobo y Juan, del que estamos hablando, fue martirizado. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. O sea, no están haciendo una pregunta, están haciendo una afirmación, ¿no? Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Aquí es importante considerar el original, ¿no? A pesar de la declaración continua de su padecimiento venidero, los discípulos aún pensaban que cuando Jesús llegara a Jerusalén, que aún no llegaba a Jerusalén, Él establecería un reino político. O sea, cuando le están hablando en tu gloria, no le están diciendo, oye, cuando estés en el cielo, no, le están diciendo, cuando tú seas el rey ahora que vamos acá a Jerusalén y establezcas tu reino político, te pedimos una posición de estatus, ¿no? El más alto que tú nos puedas otorgar. Porque lo que ellos solicitaban es que en la administración política, quienes tenían el más alto rango eran los que se sentaban de manera inmediata junto a las personas de autoridad. Entonces, es muy interesante que quienes estaban solicitando esto no pensaron en una eternidad, sino que estaban pensando en algo muy próximo, ¿no? Y ellos insisten en que Jesús les prometa que lo hará. Por eso el saber y entender esta costumbre, ¿no? De que el lugar de honor era el asiento de la derecha y el de segundo honor era el asiento de la izquierda, lo que estaban pidiendo ellos era los lugares de mayor prestigio en la administración de Jesús, en su reino. 38. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. O sea, ellos pidiendo bajo ideas carnales, Jesús les había dicho muchas veces lo que significaba ser grandes en el reino de Dios. Y Jesús les dice, ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Haciendo una pregunta, ellos dijeron, ¿podemos? Claro que sí. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. O sea, como iba a resultar, ambos, Jacobo y Juan, tomaron del vaso y fueron bautizados en sufrimiento, pero cada uno experimentó sufrimiento de distintas maneras. Versículo 40. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, dice Jesús, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. O sea, Juan y su hermano Jacobo vinieron a Jesús y pidieron ser sus dos ayudantes mayores, sus más eminentes colaboradores en su reino. Jesús les contestó, no saben lo que piden. O sea, ¿pueden beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Jacobo y Juan realmente no sabían lo que decían. Replicaron, pues sí. Jesús les prometió y les dice, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis. O sea, dando su vida por la obra y para la obra de Dios. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. O sea, es la llenura del Espíritu Santo que les permitía estar capacitados para servir a Dios y para padecer por causa del Evangelio. Por eso este martirio de Jacobo fue el cumplimiento de esa promesa para Jacobo. Juan lo cumplió por toda una vida de servicio, ¿no? Devoto a Dios, y a pesar de los intentos repetidos de martirizarlo, no lo pudieron martirizar. Es más, adelantándome un poco a Juan respecto a este texto, ¿no? Que Jesús les exhorta que ellos iban a padecer por la causa del Evangelio. El apóstol Juan, cuando fue desterrado a Patmos, fue simplemente
porque a él lo condenaron a morir hervido en una olla de aceite hirviendo. Entonces, ese lugar tan enorme, ¿no?, que contenía aceite hirviendo, era para cocer viva a las personas. O sea, esa era la razón de ese martirio. Entonces, dice la historia que a Juan lo tiraron a esta olla de aceite hirviendo, y dice que salió ileso. No le pasó absolutamente nada. Y dicen que para ellos, en vez de algún modo de promulgar ese milagro, de hablar del milagro, prefirieron exiliarlo. Y dijeron, oye, esto debemos de taparlo, aquí no pasó nada, no digamos que hay un milagro en esto, sino que mejor desterrémoslo. Y ahí es donde sufre el destierro a la isla de Patmos, donde tiene la revelación, ¿verdad?, del Apocalipsis. Entonces, es importante ver cómo Jesús sí les advirtió y les dijo lo que ellos padecerían, ¿no? Pero además de sus padecimientos, el Señor también les habló respecto a que vivirían para Dios y para el servicio de Dios. Por eso, este martirio es el cumplimiento de lo que Jacobo escuchó de labios de Jesús, ¿no? Y Juan también lo vivió toda su vida. Por eso Jacobo, el primero de los dos en ser martirizado como una muestra visible del gobernante de turno, Herodes Agripa, para tener más peso político y popularidad en toda Judea. Y el texto además nos muestra que Herodes apresa a Pedro, quien es liberado milagrosamente por Dios. Por eso en este periodo la persecución arreciaba, ¿no? Cada día era más fuerte y cruel, con muertes públicas, para mostrar que el Imperio Romano se estaba haciendo parte en la persecución religiosa que había en Jerusalén y todas las zonas aledañas, ¿no? Sobre todo Jerusalén, que era el centro donde estaba la iglesia más grande, ¿no? Estaban persiguiendo a los cristianos férreamente. Entonces aquí vemos cómo la iglesia era brutalmente perseguida en Jerusalén, en sus alrededores, pero mientras en otras zonas más alejadas entre los gentiles la iglesia aún seguía creciendo. Vamos a Hechos capítulo 13, versículo 1. Hechos 13:1, y dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, bueno, la semana pasada vimos cómo Bernabé fue enviado por la iglesia de Jerusalén, ¿verdad?, a Antioquía, al saber que habían muchos discípulos del Señor allá, donde se levantó una hermosa congregación, y al ver la cantidad de trabajo y el amor que tenía por Saulo, Bernabé va a Tarso, ¿se acuerdan?, y va a buscar a Saulo. Y juntos servían al Señor en Antioquía. En eso nos quedamos la semana pasada. Y dice el texto 1 del capítulo 13 de Hechos: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, dice, profetas y maestros. Y aquí los nombra, ¿no? Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, dice, y Saulo. Acá es importante hablar que profetas habla de quienes hablaban del evangelio, ¿no? No habla de videntes, como hoy tristemente la gente tiene un concepto del profeta como casi alguien que lee el futuro, ¿no? Eso es más de ocultismo que de profecía en sí mismo. Pero acá está hablando de quienes proclamaban el evangelio y además enseñaban de la palabra, o sea, enseñaban respecto a la ley, a Jesús y respecto a las doctrinas. Por eso está esa doble labor, ¿no? Profetas y maestros. Ahora, hay que observar varias cosas acá. Vemos en esta iglesia que hay un liderazgo claro. Sin duda es nombrado Bernabé en primer lugar, ¿no? Para aclarar que el enviado por los apóstoles desde Jerusalén hasta Antioquía era quien tenía un lugar importante en la iglesia como maestro de la palabra. Después nombra a otra persona llamada Simón, el que se llamaba Níger. Como Níger significa negro, probablemente era un hermano negro africano entre la congregación de Antioquía. Y esto es muy interesante. Él es probablemente el mismo Simón que llevó la cruz de Jesús. Cuando Jesús fue llevado a la cruz, ¿se acuerdan? Simón llevó la cruz, ahí en Lucas 23, 26, y se cree que él es el mismo hermano. También se habla de Lucio de Cirene, uno de los fundadores de la iglesia en Antioquía, y también se nombra a Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca. Este Manaén que se menciona aquí creció junto a Herodes el tetrarca, ¿no? Este es el mismo Herodes que decapitó a Juan el Bautista y que presidió durante uno de los juicios de Jesús, ¿no? Ahí en Lucas capítulo 23. Por eso nos cuenta el texto que Herodes y Manaén crecieron juntos, pero tomaron caminos muy diferentes. Fíjense que
Uno de ellos mató a Juan el Bautista y presidió uno de los juicios de Jesús antes de su crucifixión, y el otro se convirtió al cristianismo y en un líder de la congregación dinámica de Antioquía. Increíble, ¿no? Del mismo linaje, de algún modo heredando este linaje, ¿no? De reyes, pero uno se vuelve al cristianismo y otro perdido, ¿verdad? Y por último en la lista vemos a Saulo, uno de los maestros de la iglesia de Antioquía. Veamos lo que sucede, versículo 2. Capítulo 13 de Hechos, versículo 2. Ministrando estos al Señor, y aquí me detengo, ¿no? Porque esto habla de la vida de servicio que llevaban ellos en la iglesia. Ministrar al Señor significa hacer lo que al Señor le agrada y le honra. Y dentro de los sinónimos está adorar, alabar, orar, escuchar y honrar a Dios. La palabra traducida ministrando es aquella utilizada usualmente para el servicio de los sacerdotes y levitas en el templo. Entonces, ellos estaban ministrando al Señor, tenían una labor de servicio completa a la iglesia, estaban dedicados por completo a la iglesia. Dice, y ayunando. Y esto es muy interesante. Muy, muy, muy interesante. ¿Por qué o con qué propósito ayunaban? Porque estaban ministrando al Señor. Estaban sirviendo al Señor en un lugar donde el evangelio estaba dando fruto, y la palabra nos muestra que el ayuno es por algo específico, ¿no? Algo vieron ellos y dedicaron tiempo al ayuno buscando una respuesta del Señor. Y esa respuesta se encuentra en este mismo texto, ¿no? Juzgando por el llamado descrito en el texto, es posible que hayan buscado a Dios por medio del ayuno sobre la necesidad de difundir el evangelio a toda la tierra. Si asumimos que ellos estaban ayunando y orando por la necesidad que el mundo tenía de Jesús, podemos ver cómo Dios contestó su oración utilizándolos a ellos mismos. Así es como Dios se mueve, mis hermanos, utilizando a las personas que tienen en sus corazones esta necesidad de buscar de Dios y buscar respuestas en Dios que tengan sentido espiritual. Muchos quieren ser conductores del asiento trasero, ¿no? En la obra de Dios. Esperan decir, oye, ándate por la derecha. Es incómodo, ¿no? Cuando uno va manejando y atrás va uno, oye, aquí deberías irte a la izquierda, acá deberías hacer tal cosa, acá deberías parar aquí. Son los llamados conductores del asiento trasero. Esperan decir, yo tengo la carga y tú haces el trabajo, ¿no? O sea, yo aquí voy solamente de carga. Pero la manera típica de trabajar de Dios es enviar a las personas que sienten la carga a hacer el trabajo. Por eso les decía, es como un piloto trasero, ¿no? Es como el conductor del asiento trasero el que dice, oye, deberíamos hacer esto. Tiene la carga por algo, pero no hace nada. En cambio, lo que ellos ven a través de la respuesta del Señor es que a los que tenían la carga, Dios los convoca. Entonces, dice que ellos estaban ministrando al Señor y ayunando, dice el texto. Dijo el Espíritu Santo. Wow, miren la manera típica de trabajar del Señor, ¿no? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. O sea, mientras ministraban al Señor, Dios les habló. Este fue un mensaje de llamado que guiaría a Bernabé y a Saulo a un trabajo específico. Dice el texto, apartadme. Bernabé y Saulo, ellos son los que harán la labor por la cual ayunaban, ¿no? Qué interesante es esto. Pero antes deben de saber que su labor será apartarse para servir. De eso se trata esto de apartadme. Porque antes de que Bernabé y Saulo pudieran hacer algo significativo por Dios, primero tenían que ser apartados para Él. Por eso, si tú eres apartado para Dios, significa que debes separarte de otras cosas. O sea, no puedes realmente decir sí al llamado de Dios en tu vida hasta que puedas decir no a las cosas que te mantendrán alejado de ese llamado. Y eso es muy importante comprender, ¿no? A los que sientan que tienen un llamado de Dios. Ahora, Dios dio una fecha. Dice, apartadme, ¿cuándo? Ahora. 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 O sea, no era para después, era ahora. O sea, antes Dios le había dicho a Pablo que a través de... ¿se acuerdan cuando Ananías fue a orar por él? ¿Cuál era su llamado, no? Pero no era el momento. En esta ocasión, apartadme lleva el sentido de que no debe haber demora, debe ser ahora. Imagínense, muchos años después de su conversión llegó el momento para Saulo y Bernabé de servir a Dios, en donde Dios había determinado mucho antes que ellos sirvieran. Vemos cómo el tiempo prueba los corazones, ¿verdad? O sea,
el tiempo, la espera, prueba los corazones y sale a la luz la real vocación, el real llamado cuando es de Dios o es producto de una mera emoción. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, o sea, consagrando sus vidas, ¿no? Apartándose para el Señor, impusieron las manos y dice, y los despidieron. Wow, la imposición de manos, mis hermanos, era una forma de hacer oficial el nombramiento para este trabajo. Ciertamente Bernabé y Saulo habían sido ordenados antes de esto, pero ahora estaban entrando a un área de ministerio diferente. Y dice que la iglesia los despidió. Esto no quiere decir que les dio el sobre azul, ¿no? Les dijo hasta luego. Al contrario, observe que la iglesia de Antioquía fue quien envió a Bernabé y a Saulo. O sea, este no fue un llamado solo para Bernabé y Saulo, fue un llamado para la iglesia. Para la iglesia. Hasta donde sabemos, esto nunca había sucedido en la historia de la iglesia. Muchos habían salido como misioneros accidentales, ¿no? Porque estaban huyendo, porque estaban arrancando de la persecución. Pero nunca hubo un esfuerzo concertado y organizado como este para ganar almas, ganar gente para Jesús. La iglesia de Antioquía, haciendo una labor de apoyo y de misiones en todo lugar, está enviando y apoyando 2 misioneros para que predicaran el evangelio hasta los confines de la tierra, como Jesús lo dijo. Por eso en este momento inicia el primer viaje misionero de 3 viajes que realizó Pablo. Profundizaremos un poco más de esto más adelante, ¿no? Porque en el tiempo de este viaje misionero comienza un hecho muy trascendental, muy importante en la historia de la iglesia. Y estos son los escritos apostólicos. Se genera la necesidad de exhortar a la iglesia, y por las distancias y por la cantidad de personas que habían en la iglesia y por cómo se había esparcido la gente, comenzaron a escribir para exhortar a la iglesia. Y se genera esta necesidad de exhortar a la iglesia, a animarlos y guiarles en conducta, en doctrina y en la fe. Nosotros conocemos, ¿verdad?, nuestra Biblia, y yo quiero referirme al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento contiene 27 libros y se subdividen en 4 evangelios. También contiene 21 cartas, ¿no?, llamadas cartas pastorales. Tiene un libro histórico y un libro profético. Y ahí les dejo acá la imagen atrás, ¿no? 27 libros. Ahora, los 4 evangelios están escritos para un distinto público. El evangelio de Mateo fue escrito pensando en los judíos. Si ustedes si estudian de qué se trata o el por qué habla, por ejemplo, de la genealogía de Jesús, es porque lo que está haciendo es demostrando a los judíos que Jesús era el Mesías, que cumplía con absolutamente todas las características del Antiguo Testamento. Marcos fue escrito pensando en los gentiles. Ahora, esto es muy importante. Marcos no fue discípulo del Señor, ni tampoco fue uno de los apóstoles. Marcos simplemente era sobrino de Bernabé, justamente Bernabé, el que estaba con Saulo. Y en la Biblia, en los primeros capítulos que se ve o que se habla de Marcos, se le llama Juan Marcos. Y Juan Marcos tiene una historia muy particular porque él comenzó siendo parte del equipo misionero de Bernabé y Saulo, pero llega un momento en un viaje donde el muchacho tiene problemas con esto del viaje y discuten Bernabé y Saulo, y Bernabé se va con su sobrino y Saulo viaja solo. Y ahí es donde Marcos, o Juan Marcos, va donde el apóstol Pedro y conoce a otros de los discípulos, y es donde él recopila información, y él no siendo un actor presencial, escribe el Evangelio de Jesús pensando en los gentiles. Y Lucas, que es el mismo escritor de los Hechos de los Apóstoles, sabemos que él tiene una persona directa a la que le escribe, pero este Evangelio sin duda está escrito pensando en los griegos, en todo el concepto que tenían los griegos respecto a Dios y a sus dioses, ¿no? Ahora, estos 3 evangelios se denominan evangelios sinópticos porque muestran los mismos hechos desde distintas perspectivas. Y está el 4º evangelio escrito por el apóstol Juan.
Juan, el mismo escritor del Apocalipsis, y algunas cartas pastorales. Y este evangelio está escrito pensando en los gnósticos, ¿no? Sin duda en personas que tenían un pensamiento bastante distinto respecto al evangelio y al cristianismo. Entonces, cuando entendemos esto, nos damos cuenta que esta compilación, por ejemplo, Juan tiene muchas cosas que no hablan los otros evangelios. Y asimismo, por ejemplo, no hay parábolas en el evangelio de Juan. Esto es muy interesante, ¿no? Yo estoy seguro que ustedes van a empezar a buscar ahí las parábolas que hay en el evangelio de Juan. Solo hay una que habla, pero no es en sí una parábola, sino es más un modo poético de Jesús de hablar cuando habla en capítulo 15, ¿no? De la vid y los pámpanos. Ahora, es importante que nosotros como cristianos entendamos la importancia de los evangelios, porque si ustedes ven, yo les voy a dejar aquí la laminita acá atrás. Es un público distinto, ¿no? Y ahora yo les voy a dar la cronología en qué años fueron escritos. Y es bastante increíble cómo Dios, en un periodo de tiempo, provoca que todos ellos escribieran por las necesidades que había en la iglesia y las necesidades que habían del evangelio. Ahora, las 21 cartas del Nuevo Testamento, yo se las voy a nombrar. Son Romanos, primera y segunda carta a los Corintios, ¿verdad? Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda carta de Tesalonicenses, primera y segunda carta a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, primera y segunda carta de Pedro, primera y segunda y tercera carta de Juan, y Judas son las denominadas cartas pastorales, ¿no? Del Nuevo Testamento. Hay un libro histórico en el Nuevo Testamento que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el cual hemos basado mucho de nuestro estudio, ¿verdad? Y está el libro profético del Nuevo Testamento que es Apocalipsis, ¿no? A este libro se le denomina el triunfo de Jesucristo. Y se fecha en dos posibles periodos. Todo este caos comienza con la dura persecución a los cristianos por Nerón en el año 64, donde comienzan los exilios por medio del gobierno y algunos autoexilios también de gente que por huir de sus comunidades debía irse lejos, ¿no? Además, antes de la destrucción de Jerusalén, en septiembre del año 70, ocurren hechos que generan una migración muy grande de todos los judíos, no tan solo de los cristianos. ¿Y por qué les comento esto? Solo fue una pincelada para profundizar en las siguientes semanas. Es porque quiero que vean aquí esta hojita respecto a los autores del Nuevo Testamento. Vemos que el apóstol Pablo escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento y esto tiene mucho sentido por los viajes misioneros. Vemos que las cartas están dirigidas a las iglesias. Los romanos a la iglesia, ¿dónde? En Roma. Los corintios a la iglesia, ¿dónde? En Corinto. Los gálatas, ¿dónde? En Galacia, ¿no? Los efesios en Éfeso. Los colosenses en Colosas. Las cartas de tesalonicenses en Tesalónica. A Timoteo, que era el pastor de la iglesia de Éfeso y antes de ser pastor fue también colaborador del ministerio de Pablo. Tito y Filemón, que también eran hermanos que ayudaban y colaboraban con la iglesia y el ministerio de Pablo en sí. Vemos también abajito, dice que Lucas escribió 2 libros, ¿verdad? El Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Vemos al apóstol Juan, ¿verdad? Escribiendo el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera, perdón, sí, el Evangelio de Juan, además las cartas de primera, segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis. Pedro escribió primera y segunda de Pedro en el Nuevo Testamento. Mateo escribió el Evangelio de Mateo. Marcos, el Evangelio de Marcos. Santiago, el hermano de Jesús, es el escritor de la carta de Santiago. Judas, también hermano de Jesús, escritor de la carta de Judas. Y el libro de los Hebreos no conocemos el autor. Pero de acuerdo a los estudiosos, sin saber a ciencia cierta quién fue el autor, se cree que pudo haber sido Pablo o también Silas, ¿no? Por cómo se escribía en esos tiempos, así que es bastante interesante. Bueno, y aquí les voy a dejar, yo me voy a salir de escena ahora, les voy a dejar un orden cronológico del Nuevo Testamento. Y esto es muy interesante, porque este orden cronológico nos muestra aproximadamente los años en que se escribieron estas cartas. Ustedes pueden ver ahí la primera carta o la primera carta fechada, ¿no? La primera carta pastoral fechada se encuentra en el año 48 aproximadamente, que es el libro de Santiago, ¿no? El pastor de la iglesia de Jerusalén,
está escribiendo ahí la carta de Santiago, el año 48, y de ahí comienzan las escrituras: Tesalonicenses, Gálatas, Corintios, ¿verdad? Romanos, Filemón, Efesios, Filipenses y Colosenses por el apóstol Pablo, ¿no? En un periodo de aproximadamente 11 años. Y vemos que en el año aproximadamente, entre el año 50 o 75 o 75, bien digo, se cree que se escribió el Evangelio de Mateo. Luego en el año 62 el libro de Hechos de los Apóstoles, aproximadamente en ese mismo tiempo está la primera carta de Pedro. El Evangelio de Lucas se cree que se escribió entre el año 59 al 75. Lo que hay certeza es que entre el año 64 y el año 66 Pablo escribe 3 cartas importantes: primera de Timoteo, Tito y segunda de Timoteo. Ese es el último libro del apóstol Pablo. Recordemos que él fue martirizado aproximadamente entre el año 67 y 68, ¿no? Ahí luego vamos a estudiar un poquito de eso también, el martirio de los apóstoles. Luego, entre el año 65 y 70 también se escribió el Evangelio de Marcos, Hebreos, que no sabemos el autor, ¿verdad? Pero se escribió el año 68. Y luego, entre esos 10 años, se escribieron 2 cartas más, que es segunda de Pedro y Judas. Ahora, las cartas de Juan se escribieron entre el año 85 hasta el año 100, donde también escribe el Apocalipsis. Ahora, como vemos, el canon bíblico se cerró en el año 100. Y esto es bastante interesante. Respecto a su escritura, las cartas pastorales estaban en ciertas iglesias, ¿no?, a las cuales fueron dirigidas, y habían ciertas copias. No había una compilación de los libros del Nuevo Testamento durante el primer siglo. Ahora, para el Nuevo Testamento, el proceso de reconocimiento y colección comenzó en los primeros siglos de la iglesia cristiana, posteriores al año 100. Entonces, desde sus inicios, algunos libros del Nuevo Testamento sí fueron reconocidos. Por ejemplo, Pablo consideró que los escritos de Lucas tenían tanta autoridad como el Antiguo Testamento. Pedro reconoció los escritos de Pablo como parte de las Escrituras. Algunos libros del Nuevo Testamento estuvieron circulando entre las iglesias, ¿no? Tenemos una referencia, por ejemplo, en Colosenses 4:16 y otra en Primera de Tesalonicenses 5:27. Y aquí hay la primera compilación de cartas, la hace Clemente de Roma. Él mencionó por lo menos 8 libros del Nuevo Testamento en el año 95 después de Cristo. Ignacio de Antioquía, él reconoce cerca de 7 libros en el año 115 después de Cristo. Policarpo, un discípulo del apóstol Juan, reconoció 15 libros en el año 108 después de Cristo, ¿no?, haciendo compilaciones individuales, ¿no? Más tarde, Ireneo mencionó 21 libros en el año 1885. Hipólito reconoció 22 libros pertenecientes al Nuevo Testamento en el año 170, y esto duró aproximadamente, este canon de 22 libros, hasta el año 235. Y había algunos libros que le llamaban controvertidos, ¿no?, del Nuevo Testamento. Estos fueron Hebreos, Santiago, segunda de Pedro, segunda de Juan y tercera de Juan. Por eso el primer canon, y esto es importante que lo conozcamos, el primer canon fue el canon Muratori, que fue compilado en el año 170 después de Cristo. O sea, el canon Muratori, incluyó todos los libros del Nuevo Testamento, excepto Hebreos, Santiago y tercera de Juan. Y hasta el año 363 después de Cristo, el concilio de la Odisea declaró que solo el Antiguo Testamento, junto con la Apócrifa, ¿no?, y los 27 libros del Nuevo Testamento debían ser leídos en las iglesias. Y fue la primera consideración, ¿no?, que esta Biblia del Antiguo Testamento completo y los 27 libros del Nuevo Testamento eran libros inspirados por Dios. El año 363. Hasta que en el año 393, en el concilio de Hipona y el concilio de Cartago, el año 397 después de Cristo, se confirmaron la autoridad de los mismos 27 libros. ¡Wow! Y aquí resalta una pregunta para la historia de la iglesia. Entonces, si recién en el año 397 se declaran los 27 libros del Nuevo Testamento como un canon realmente organizado, inspirado por Dios y útil para la iglesia, ¿qué pasó antes?
Si no existía una Biblia completa y solo algunas cartas y copias, ¿cómo la iglesia formó bases doctrinales y de conducta en los primeros siglos? ¿Sí lo habían pensado? Sin duda, en base a los escritos de los apóstoles y en los evangelios, a pesar de no tener el canon completo, pero aquí es donde vemos algo maravilloso, ¿verdad? Un documento considerado apostólico sale a la luz. Este documento fue redactado después del año 50 después de Cristo y se cree que fue desarrollado por los apóstoles o en base al Consejo Apostólico para el orden, conducta y guía de la iglesia primitiva. Un documento llamado la Didache. O los más puritanos dicen la Didache. Pero la Didache es correcto. El nombre Didache significa enseñanza. Es el nombre corto de un manual cristiano. Es un compilado muy probablemente, como les decía, de la segunda mitad del primer siglo, después del año 50. Y el título completo es La enseñanza de los 12 apóstoles. El documento realmente fue muy importante, ya que tuvo una amplia circulación en la iglesia de los primeros siglos. Incluso algunos de los llamados padres apostólicos, ¿no? O padres de la iglesia, como Orígenes, Atanasio y Eusebio, lo conocieron y lo emplearon, ¿no? Posteriormente, varios escritores cristianos citaron este documento y emplearon sus escritos, ¿no? Para sus sermones. Entonces, se cree que la Didache fue el primer documento que establecía los parámetros dados por los apóstoles a la iglesia primitiva, antes de tener el canon completo del Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué no se había hablado mucho de esto? Bueno, este documento, la Didache, quedó olvidado en la historia y no existían copias hasta hace muy poco, relativamente muy poco. A finales del siglo XIX fue redescubierta y comenzó a despertar el interés de los estudiosos. Los eruditos ya en la búsqueda formal de este documento han encontrado copias en distintas lenguas, en distintos países y zonas cercanas donde se estableció la iglesia primitiva, y han descubierto que este era un documento muy popular y muy usado en la iglesia de los primeros siglos. Es por esto, mis hermanos, la importancia de saber cuándo se cumplió el canon del Nuevo Testamento y qué escritos se usaron en la iglesia primitiva, qué hacía o qué usaban los hermanos como normas de conducta y doctrina, si no estaba la Biblia completa como hoy. Ahora, respecto a la Didache, no se conoce quién es el autor formal. Lo que sí se sabe es que este documento se escribió entre el año 50 al 80 después de Cristo, y esto se sabe por los arcaísmos usados, ¿no? Muy propios de la época. Ahora, antes del siglo XIX no se conocía ninguna copia de la Didache. Solo se tenían referencias de algunos padres de la iglesia o escritores de la iglesia del siglo II, hasta que en 1873 un hombre llamado Filoteos Brienios, bien lo dije, ¿no? Brienios, descubrió el texto completo de la Didache. Y desde ese momento pasó a ser, mis hermanos, el foco de estudio de su contenido usado por la iglesia primitiva. Ahora, la Didache es un documento muy importante porque nos muestra los parámetros en cómo se regía la iglesia primitiva, las doctrinas y los parámetros que se usaban en la iglesia. Yo ahí les estoy poniendo una foto, ¿no? De algunas portadas de la Didache. Y este es un texto de 16 capítulos dividida en dos partes. Los primeros 6 capítulos es llamado los 2 caminos. Y en esta parte se usa la antigua metáfora del camino del bien y del mal. Y los 10 capítulos restantes hablan de la liturgia y la disciplina. Así es el título de los otros 10 capítulos, y habla de prácticas de la vida y el gobierno de la iglesia. Yo ahora les quiero mostrar algunos escritos interesantes en la Didache y veremos cómo es la palabra condensada. Mientras salía el canon completo a la luz, Dios usó a hombres que condensaron todo el mensaje bíblico, que hablaron de doctrina, que hablaron de conducta y que llevaron a la iglesia en un camino, en una dirección correcta. Mire, veamos, quiero que leamos el capítulo 1 y vamos a irnos saltando ahí de a poquito. Si se dan cuenta, dice la Didache, la doctrina, dice, de los apóstoles. Y el subtítulo dice Enseñanzas del Señor transmitida a las naciones por los 12 apóstoles. Y la primera parte se titula Los 2 caminos.
Y fíjense, este es el compendio, el contenido de la Didache, escrita entre el año 50 y 80 después de Cristo. O sea, ese era un documento de la iglesia primitiva. Veamos lo que dice. Vamos a leer algunas partes de mayor interés, ¿no? Para poder sacar algo en limpio de esto. Dice, existen dos caminos entre los cuales hay gran diferencia. El que conduce a la vida y el que lleva a la muerte. He aquí el camino de la vida. En primer lugar, dice, amarás a Dios que te ha creado. Y en segundo lugar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que no harás a otros lo que no quisieras que se hiciera contigo. Dice, he aquí la doctrina contenida en estas palabras, ¿no? La enseñanza. Bendecid a los que os maldicen, rogad por vuestros enemigos, ayunad para los que os persiguen. Si amáis a los que os aman, qué gratitud merecéis. Lo mismo hacen los paganos. Al contrario, amad a los que os odian y no tendréis ya enemigos. Absteneos, dice, de los deseos carnales y mundanos. Si alguien te abofeteare en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y entonces serás perfecto. Si alguien te pidiere que le acompañes una milla, ve con él, dice, 2. Wow, si alguien quiere tomar tu capa, déjale también la túnica. Si alguno se apropia de algo que te pertenezca, no se lo vuelvas a pedir, porque no puedes hacerlo. Qué interesante, ¿no? Por eso yo les decía, esta es la palabra condensada. Nosotros conocemos todos estos textos, ¿no? Y los pensamos y decimos, oh, estos son textos, este es otro texto, esto lo dijo Jesús, esto lo dijo Pablo, esto lo dijo Pedro. Mis hermanos, fíjense, ellos no tenían las cartas, no tenían en los evangelios, no tenían la compilación para hacer un resumen. Esto suena como un resumen, ¿verdad? No sé, yo lo único que puedo decir es que glorifica a Dios. Es un resumen del Nuevo Testamento, de algún modo, ¿no? Y es increíble cómo este era un documento que se llevaba de iglesia por iglesia, fijando parámetros, estableciendo base. Qué increíble, mis hermanos. Voy a seguir. Capítulo 2. He aquí el segundo precepto de la doctrina. No matarás, no cometerás adulterio, no prostituirás a los niños, ni los inducirás al vicio, no robarás, no te entregarás a la magia ni a la brujería, no harás abortar a la criatura engendrada en la orgía y después de nacida no la harás morir. Wow, como si fuera el periódico de hoy, ¿verdad? Muy contingente. Fíjense, dice, no harás abortar a la criatura engendrada en la orgía, ¿no? Y después de nacida no la harás morir. Dice, no desearás los bienes de tu prójimo, ni perjurarás, ni dirás falso testimonio, no serás maldiciente ni rencoroso, no usarás de doblez, ni en tus palabras, ni en tus pensamientos, puesto que la falsía es un lazo, dice, de muerte. Que tus palabras no sean ni vanas ni mentirosas, no seas raptor, ni hipócrita, ni malicioso, ni dado al orgullo, ni a la concupiscencia. No prestes atención a lo que se diga de tu prójimo, o sea, no andes metidos en chismes, ¿no? No aborrezcas a nadie, reprende a unos, ora por los otros y a los demás, guíales con más solicitud que a tu propia alma. ¡Wow! El capítulo 3. Hijo mío, aléjate del mal y de toda apariencia del mal. No te dejes arrastrar por la ira, porque la ira conduce al asesinato. Ni tengas celos, ni seas pendenciero, ni irascible, porque todas estas pasiones engendran los homicidios. Hijo mío, no te dejes inducir por la concupiscencia, porque lleva a la fornicación. Evita las palabras deshonestas y las miradas provocativas, puesto que de ambos proceden, dice, los adulterios. Hijo mío, no consultes a los agoreros, puesto que conducen a la idolatría. Hijo mío, no seas mentiroso, porque la mentira lleva al robo, ni seas avaro, ni ames la vanagloria, porque todas estas pasiones incitan al robo. Hijo mío, no murmures, porque la murmuración lleva a la blasfemia, ni seas altanero ni malévolo, porque de ambos pecados nacen las blasfemias. Fíjense, sé humilde, porque los humildes heredarán la tierra. Sé magnánimo y misericordioso, sin malicia, pacífico. ¡Wow! Y bueno, poniendo en práctica las enseñanzas que has recibido, no te enorgullezcas ni dejes que la presunción se apodere de tu alma. No te acompañes con los orgullosos, sino con los justos y los humildes. Aceptan con gratitud las pruebas que sobrevienen, recordando que nada nos sucede sin la voluntad de Dios. Capítulo 4.
Hijo mío, acuérdate de día y de noche de quien te anuncia la palabra de Dios. Hónrale como al Señor, puesto que donde se anuncia la palabra, allí está el Señor. Busca constantemente, dice, la compañía de los santos, para que seas reconfortado con sus consejos. Evita fomentar las disensiones y procura la paz entre los adversarios. Juzga con justicia, y cuando reprendas a tus hermanos a causa de sus faltas, no hagas diferencia entre personas. No tengas respecto de si Dios cumplirá o no sus promesas, ni tiendas la mano para recibir, ni las tengas cerradas cuando se trate de dar. Si posees algunos bienes como fruto de tu trabajo, no pagarás el rescate de tus pecados. No estés indeciso cuando se trate de dar, ni regañes al dar algo, porque conoces al dispensador de la recompensa, no conoces al que da la recompensa, al que provee. No vuelvas la espalda al indigente, reparte lo que tienes con tu hermano. No digas que lo tuyo te pertenece, porque si las cosas inmortales os son comunes, con cuánta mayor razón deberá serlo lo perecedero. ¡Wow! Qué impresionante, ¿no? Vamos al capítulo 5. He aquí, dice, el camino que conduce a la muerte. Nos damos cuenta, ¿verdad? Todo lo que habla y exhorta respecto al camino de la vida, ¿no? Las conductas, los parámetros, ¿verdad? Bíblicos, de cómo actuar, de cómo vivir, lo que no tenemos que hacer y lo que tenemos que realmente procurar hacer. Por eso habla de conductas y habla del camino que lleva la vida como la Biblia misma lo exhorta. Por eso vamos al capítulo 5. Dice, he aquí el camino que conduce a la muerte. Ante todo has de saber que es un camino malo que está lleno de maldiciones. Su término es el asesinato, los adulterios, la codicia, la fornicación, el robo, la idolatría, la práctica de la magia y de la brujería, el rapto, el falso testimonio, la hipocresía, el doblez, el fraude, la arrogancia, la maldad, la desvergüenza, la concupiscencia, el lenguaje obsceno, la envidia, la presunción, el orgullo, la fanfarronería. O sea, las obras de la carne, ¿no? Esta es la senda en la que andan los que persiguen a los buenos, los enemigos de la verdad, los amadores de la mentira, los que desconocen la recompensa de la justicia, del evangelio, ¿no? Los que no se apegan al bien ni al justo juicio, los que se desvelan por hacer el mal y no el bien, los vanidosos, aquellos que están muy alejados de la suavidad y de la paciencia, que buscan retribución a sus actos, que no tienen piedad del pobre ni compasión de la que está trabajando y cargando, que ni siquiera tienen conocimiento de su Creador. Dice, los asesinos de niños, los corruptos de la obra de Dios, que desvían al pobre, oprimen al afligido, que son los defensores del rico y los jueces inicuos del pobre. En una palabra, son hombres capaces de toda maldad. Hijos míos, alejaos de los tales. Y termina esta primera parte de los dos caminos en el capítulo 6 diciendo, ten cuidado que nadie pueda alejarte del camino de la doctrina, porque tales enseñanzas no serían agradables a Dios. Si pudieses llevar todo el yugo del Señor, wow, qué hermoso, ¿verdad? Serás perfecto. Si no, dice, haz lo que pudieres. Debes abstenerte, sobre todo de carnes sacrificadas a los ídolos, que es el culto ofrecido a dioses muertos. Wow, qué impresionante, ¿no? Como vemos en la primera parte, una exhortación completa, como si estuviéramos leyendo las cartas de Pablo, como si estuviéramos leyendo en Efesios, en Gálatas, ¿verdad? Como si estuviéramos leyendo los evangelios. Vemos de manera increíble cómo es un extracto, una compilación del Nuevo Testamento respecto a vida cristiana. Vamos a la segunda parte. Esta segunda parte se titula, como ustedes ven ahí, de liturgia y de la disciplina. Y comienza exhortando cómo deben de hacerse las cosas en la iglesia. Y yo quiero leer estos capítulos para tener de algún modo una base muy simple. Algunos los voy a resumir un poco, pero una base muy simple de entender cómo la iglesia se sostenía. Esto es maravilloso. Vamos al capítulo 7 de la segunda parte de la liturgia y de la disciplina. Dice, en cuanto al bautismo, he aquí cómo hay que administrarle. O sea, está explicando cómo se realiza el bautismo. Después de haber enseñado los anteriores preceptos, ¿no? El camino de la vida, el de la muerte, o sea, discipularlo, ¿no? Bautizad en el agua viva, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no pudiera ser en el agua viva, puedes utilizar otra. O sea, un río, ¿no? Si no es un río, pues donde haya agua.
Si no pudieras hacerlo con agua fría, puedes servirte de agua caliente. No se trata de agua hirviendo, hermanos, no. Se trata de lugares desérticos, ¿no? Donde hay agua más tibia. Si no tuvieras a mano ni una ni otra, dice, echa 3 veces agua sobre la cabeza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es muy importante, porque está hablando de si no hay ni una ni otra. No está diciendo que se haga lo último. Está diciendo que lo último es la última opción. O sea, es lo último que se hace, no lo primero, ¿no? Porque hay un error denominado el bautismo por aspersión, que es echarle agua en la cabeza a las personas, que el catolicismo lo promulgó, ¿no? Y hay iglesias evangélicas que lo practican. Por eso el bautismo en sí mismo es cumpliendo la palabra, ¿no? Baptizo, sumergir, ¿no? Cubrir por completo con un líquido. Entonces es interesante ver cómo ellos dan todas las opciones primero y al final dicen, bueno, si no hay manera, ¿no? Pues hágalo de este modo. Dice, antes del bautismo, dice el texto, debe procurarse que el que lo administra, el que va a ser bautizado, y otras personas, si pudiere ser, ayunen. Al neófito le harás ayunar 1 o 2 días antes. O sea, al que no sabe lo que está haciendo, bueno, ¿quieres ser bautizado? Fíjense el parámetro, Bueno, tienes que ayunar. Si el neófito dice, pero ¿para qué voy a ayunar, no? Pues bueno, es una prueba, es de algún modo una muestra de que lo que estás haciendo o lo que quieres hacer tiene sentido. Y es como hoy, bueno, la iglesia debería practicarlo, ¿no? Que deberíamos de discipular a las personas y el bautismo es la muestra visible, pero a la larga el bautismo no es lo que salva en sí mismo, ¿no? El bautismo no salva, el bautismo lo hacemos en obediencia, pero lo que salva y lo que perdona pecados y lo que transforma las vidas es el nuevo nacimiento. Capítulo 8, veamos, dice, es preciso que vuestros ayunos no sean parecidos a los de los hipócritas, puesto que ellos ayunan en el 2º y 5º día de cada semana, ¿no? Es lo que decía Jesús, ¿verdad? En cambio vosotros ayunaréis el día 4 y la víspera del sábado. Dice, no hagáis tampoco oración como los hipócritas, sino como el Señor lo ha mandado en su evangelio. Dice, vosotros oraréis así. Ponga atención, esta es la didaché. No estoy leyendo un texto bíblico, es la didaché, es el documento que se repartía en las iglesias, en la iglesia primitiva. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestra deuda como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos induzcas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. Dice, orad así 3 veces al día. Wow, a mí esto me emociona, hermanos. No sé usted, a mí sí, porque sin lugar a dudas ellos conocían el evangelio, ¿no? Conocían del evangelio y conocían los evangelios escritos por los apóstoles de uno o de otro, y lo que hicieron fue hacer esta compilación, este resumen de conducta y de liturgia en la iglesia, ¿no? Y eso es realmente impresionante, porque el hablar y dar directrices del orden en la iglesia les permitía a ellos, de algún modo, tener un orden, tener un parámetro base para toda la iglesia. Imagínate, ¿qué pasaría si en la iglesia actual hubieran parámetros de orden? Respecto a lo que se enseña, respecto a cómo se enseña, respecto a lo que se hace, respecto a lo que no se hace, y así un sinfín de otras cosas. ¿Qué pasaría? ¿Sí lo has pensado? ¿Cómo sería la iglesia? ¿Realmente la iglesia cumpliría su rol? Porque estaríamos en un espíritu, en un mismo sentir. Pero hoy en día pues, se habla de la visión. ¿Sí has escuchado eso? Se habla de la visión. No, es que ¿qué visión tienes tú? No, yo tengo visión para los niños. No, yo tengo una visión de misionera. Yo tengo, hermanos, si el evangelio es uno, la iglesia debería tener todo. Ocuparse de todas las áreas. Y mientras una iglesia más grande sea, más aún. Más aún. Por ejemplo, hay iglesias que donan, no sé, a hogares. Y yo no estoy diciendo que esté mal, por favor, no me malentienda. Lo que sí estoy diciendo es, ¿por qué no se apoya la labor misionera? ¿Por qué no envían misioneros? ¿Por qué no apoyan a misioneros que están afuera, que a lo mejor que no son de su denominación? Acá nosotros tenemos en Chile pastores millonarios.
Y yo sé que en el Perú y en Colombia, y algunos de mis hermanos dicen, acá también, ¿no? En Argentina. Pero hay misioneros que necesitan medios y estos pastores millonarios solo se están enriqueciendo ellos. Yo no estoy diciendo que vivan mal, lo que estoy diciendo es que tengamos un equilibrio. Veamos la vida, miren cómo sigue. Dice, no hagáis tampoco oración como los hipócritas, ¿no? Sino como el Señor lo ha mandado. Y ahí vimos que dicen textualmente la oración que Jesús enseñó, ¿no? En Mateo. Dice, en lo concerniente a la cena del Señor, dad gracias de esta manera al tomar la copa, decir, te damos gracias, oh Padre nuestro, por la santa viña de David, tu siervo que nos ha dado a conocer por Jesús, tu Hijo y tu servidor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Dice, después del partimiento del pan, decid, Padre nuestro, te damos gracias por la vida y por el conocimiento que nos has revelado por tu siervo Jesús. A ti sea la gloria por todos los siglos de los siglos, de la misma manera que este pan que partimos estaba esparcido por las altas colinas y ha sido juntado, te suplicamos, que de todas las extremidades de la tierra reúnas a tu iglesia en tu reino. ¡Wow! Dice, porque te pertenece la gloria y el poder que ejerces por Jesucristo en los siglos de los siglos. Dice, que nadie coma ni beba sin haber sido antes, dice, bautizado en el nombre del Señor, puesto que él mismo dice sobre el particular, no deis lo santo a los perros. ¡Wow! Hoy cuántas iglesias no usan la cena del Señor como un aperitivo. Por ejemplo, yo he visto que hay iglesias que hacen la cena del Señor en su casa. Cena en su casa. Y dicen, ya, bueno, como no nos hemos juntado, vamos a hacer la cena online. Pues hermanos, esto no es juego. No es juego. O sea, si tienes realmente una necesidad de compartir la cena del Señor, pues tiene un sentido mucho más profundo que eso. La iglesia congregada, en un mismo sentir, en una misma dirección, entendiendo que lo que estamos haciendo es recordando, conmemorando el sacrificio de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús. Y además de eso, el retorno del Señor. ¿Cómo lo hacemos online? ¿Cómo lo haces? Si online, probablemente los hermanos ni están conectados. Probablemente los hermanos están con el celular ahí. Porque no porque veamos la gente que está conectada ahí, es porque están tomando atención. ¿Cuántas personas realmente pueden concentrarse para eso, para algo tan importante? Para algo tan trascendente. Wow. Bueno, mis hermanos, sigamos. Vamos al capítulo 11. Dice, si alguien viniese de fuera para enseñaros todo esto, recibidle, dice. Todo lo anterior, ¿no? Pero si resultare ser un doctor extraviado, ¿no? O sea, un falso apóstol, falso profeta, falso maestro, que os dé, dice, otras enseñanzas para destruir vuestra fe, no le oigáis. Qué increíble, ¿no? Y hoy día la gente oye cualquier cosa. Si por el contrario se propusiese haceros regresar a la senda de la justicia, o sea, ustedes son los extraviados y él está en lo correcto, y del conocimiento del Señor, recibidle como recibiríais, dice, al Señor. Qué curioso, ¿no? Lo que habla la Didache. Porque habla de que los verdaderos cristianos, ¿cómo tratan a quienes enseñan la palabra de Dios? Los tratan con respeto. Pero hoy vemos que en la iglesia no hay respeto ni por los pastores, ni por el liderazgo de la iglesia, ni por nadie. Hoy la gente vive de manera irrespetuosa ante todo. Por eso hoy muchos hombres, ¿no?, que tienen labores pastorales se imponen casi como un semidios, porque hay algunos, yo he visto pastores, una vez un pastor me dijo, mira, si yo los suelto, pues se me rebelan y me tratan, me ofenden, me tratan mal. Pues tienen razón. Fíjate lo que habla la Didache. Oye, si tú conoces a alguien que habla la palabra, exhorta la palabra, trátalo con respeto y recíbelo como al Señor, o sea, con honor, con honra. Pues es un hombre que está haciendo algo por ti, por tu vida espiritual. Dice, ved ahí como según los preceptos del Evangelio debéis portaos con los apóstoles y profetas, o sea, los que proclaman el Evangelio, ¿no? Dice, recibid en nombre del Señor a los apóstoles que os visitaren. En tanto, fíjense en esto es muy interesante, ¿eh? Aquí está dando una orden bastante estricta, dice, recibid en el nombre del Señor a los apóstoles que os visitaren, en tanto permanecieren un día o dos entre vosotros. El que se quedare durante 3 días es un falso profeta.
O sea, el que abusara, ¿no? de la confianza, abusara del amor de los hermanos es un falso. Dice, al salir el apóstol, dice, debéis proveerle de pan para que pueda ir a la ciudad donde se dirija. Si pide dinero, es un falso profeta. O sea, esto veámoslo desde la proporción real. Aquí lo que está hablando es, si alguien sale sin pedir nada, ustedes provéanle. Si alguien sale y no pidió nada, hermanos, que les vaya bien, ustedes provéanle. Dice, pero si él para salir les pide, es falso. Y de eso vemos muchos, ¿no? Y ahí es donde nosotros, los cristianos, debemos de ser sabios. ¿Por qué? Porque cuando invitamos a alguien y alguien nos ministra de la palabra, ¿qué tenemos que hacer? Mira, lo mínimo que tenemos que hacer es cubrir sus gastos. Es lo mínimo. O sea, mira, esa es la base. Cubrir sus gastos. O sea, si hacemos un congreso y alguien viene al congreso a nuestra iglesia, lo mínimo que hacemos, lo mínimo es cubrir sus gastos, tratarlo con honor, o sea, traerlo, ¿no? Pagar su viaje, hospedarlo en un lugar digno, darle una buena alimentación, que esté bien, que pueda descansar. Y asimismo, a través de la labor que hizo, sin lugar a dudas, también tenemos una responsabilidad de proveer para lo que necesite. Pero si alguien viene a pedirte dinero, si alguien viene a ofrecerte algo, oye, yo te predico ahí en la iglesia, tú dame una ofrendita, dice la Didache, ¿eh? Fíjate que la Biblia habla mucho también al respecto, pero la Didache te dice así directo, no te lo manda a decir con nadie, no lo suaviza, es falso, es falso, es falso. A nosotros cuando nos invitan es muy curioso, ¿no? Porque vivimos en una cultura donde las personas que van a predicar a los lugares piden, ¿no? Tienen requisitos. Entonces, generalmente cuando alguien te invita a enseñar a su iglesia o algo, te preguntan, ¿no? ¿Necesitas algo? ¿Nos pides algo? Y pues no, ¿qué vamos a pedir, no? Si esto de la palabra es realmente algo lo hacemos por gracia, siempre, ¿no? En la iglesia donde ministramos y donde vayamos. Y pasa de todo, hay lugares donde pues no les importa, ¿no? Si tienes o no, y hay lugares donde también Dios usa a las personas, y es interesante ver cómo este parámetro en la iglesia primitiva era muy importante, el recibir a las personas que venían a predicar la palabra, a enseñar. Si alguien era apóstol o llamado a ese ministerio, por unos días le suplían todo. Si no pedía nada, pues provéale para que se vaya. Pero si venía con una doble intención, pues sáquelo a la luz y mándelo bien lejos. Dice después la Didache, todos los que hablan por el Espíritu, dice, no son profetas, solo lo son los que siguen el ejemplo del Señor. Dice, por su conducta podéis distinguir al verdadero y al falso profeta. O sea, alguien que te diga muchas cosas bien bonitas, ¿no? Bien bonitas, pero que su vida no es acorde a lo que habla, es falso, sin duda. Es falso, sin duda. Hay personas, no sé, que pueden decir muchas cosas, ¿no? Que parecen muy cristianas, pero si no, su vida no es congruente con lo que dicen, es un falso hermano también. Dice el profeta que hablando por el Espíritu ordenare la mesa y comiere de ella, es un falso profeta. O sea, que manda a pedir, ¿no? Para comer y dice, pues oye, ya, pues, tráiganse y a mí, para yo poder hacer acá, tienen que darme. El profeta que enseñara la verdad, pero no hiciera lo que enseña, es un falso profeta. Y aquí hace un cambio radical, dice, el profeta que fuere probado, ser verdadero y ejercita su cuerpo para el misterio terrestre de la iglesia, y que no obligare a otros a practicar su ascetismo, ¿no? Vida austera. No le juzguéis, porque Dios es juez. Lo mismo hicieron los antiguos profetas. Está hablando como Juan el Bautista, ¿no? Los que se apartan, los que quieren vivir una vida más austera, más alejada. Dice, déjelo tranquilo. Dice, si alguien hablando por el Espíritu os pidiere dinero u otra cosa, no le hagáis caso. Pero si aconseja, cede a los pobres, no les juzguéis. Está hablando cuando la gente manipula por medio de Dios, ¿no? Hoy Dios me dijo que, el Señor me habló, hermanos, hoy día de pedir. Pues no, nosotros acá en la iglesia, nuestros hermanos que se congregan con nosotros, saben que somos bien directos en ese sentido. Hermanos, no hay para la luz, no hay para el agua, pues ya. Pero se imaginan a alguien se para enfrente del Señor, dice que para pagar el agua de esta iglesia, aquí hay un hermano que tiene. No, ¿para qué? No es necesario. Tenemos que ser directos, francos, así como la Didache, ¿verdad? El 12.
Vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿eh? El 12 dice, a todo el que fuere a vosotros en nombre del Señor, recibidle y probadle, dice después, para conocerle, puesto que debéis tener suficiente criterio para conocer a los que son de la derecha y los que pertenecen a la izquierda, o sea, los que son y no son, ¿no? Es interesante esa terminología que ocupa la Didache. El 13 dice, el verdadero profeta que quisiera fijar su residencia entre vosotros es digno, dice, del sustento. O sea, si alguien vive y sirve y se dedica a la obra del Señor, dice, es digno del sustento, o sea, provéale sustento. Dicen, porque un doctor verdadero es también un artista y por tanto digno de su alimento. O sea, se refiere a que quien trabaja para la obra del Señor está haciendo una labor, un trabajo. Bueno, sigamos, el 14. Cuando os reuniereis en el día del Señor, partid el pan, ¿no? En el culto, el domingo. Y para que el sacrificio sea puro, dad gracias después de haber confesado vuestros pecados. Dice, el que entre vosotros estuviere enemistado con su amigo, que se aleje de la asamblea hasta que se haya reconciliado con él, a fin de no profanar vuestro sacrificio. He aquí las propias palabras del Señor. En todo tiempo y lugar me traeréis una víctima pura, porque yo soy el gran rey, dice el Señor, y entre los pueblos paganos mi nombre es admirable. Capítulo 15, ya nos queda poquito. Para el cargo de obispos, dice, y diáconos del Señor, elegiréis a hombres humildes, desinteresados, veraces y probados, porque también hacen el oficio de profetas y doctores, ¿no? Está hablando literalmente de quienes enseñan la palabra y quienes dirigen la iglesia. No les menospreciéis, puesto que son vuestros dignatarios, ¿no? O sea, personas puestas en autoridad, juntamente con vuestros profetas y doctores. Amonestaos unos a otros según los preceptos del Evangelio, en paz y no con ira. Que nadie hable al que pecare contra su prójimo y no se le tenga ninguna consideración entre vosotros hasta que se arrepienta. Haced vuestras oraciones, vuestras limosnas y todo cuanto hicieres según los preceptos dados en el Evangelio de nuestro Señor. Por último, el 16. Velad, dice, vuestra vida, procurando que estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Gloria a Dios, ¿verdad? Y estad dispuestos, porque no sabéis la hora en que vendrá el Señor. Reuníos a menudo para buscar lo que convenga a vuestras almas, porque de nada os servirá el tiempo que habéis profesado la fe, si no fuereis hallados perfectos. El último día, el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿no? Eso dice la palabra de Dios y ellos dicen exactamente lo mismo. Dice, porque en los últimos tiempos abundarán los falsos profetas y los corruptores, y las ovejas se transformarán en lobos, y el amor se cambiará en odio. ¡Wow! ¡Wow! Hasta aquí lo voy a dejar, lo de la Didache. Los hermanos que luego tengan el manual, ahí vendrá la Didache completa, ¿no? En el manual. Y es interesante cómo la Didache comienza a enumerar una serie de exhortaciones y recomendaciones. Es como un manual del ministro. Nos muestra lo que creía y hacía la iglesia primitiva, como la cena del Señor, el bautismo en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cómo trataba la herejía y la generosidad de la que se habla como parte del ser creyente. Por eso la Didache en sí no fue incluido en el canon bíblico por varias razones, pero principalmente porque tenía una autoría desconocida, no se sabía quién lo escribió, y por algunas otras razones de como lo rural de su creación y lo posterior de su encuentro, ¿no? Y mis hermanos, yo para terminar el día de hoy, lo más increíble de esto, lo más increíble es que la Didache fue escrita en paralelo a los evangelios. La Didache fue escrita en paralelo a las cartas pastorales. En el mismo tiempo, y fíjense, mantienen una completa armonía con los libros del canon bíblico. Esto nos habla que en toda la iglesia, antes y hoy, siempre hay un solo Dios, un solo Señor y un solo Espíritu que guía y guarda a su iglesia. Hasta aquí lo dejamos por hoy, mis hermanos. Ya es tarde. Vamos a orar, ¿qué les parece? Oramos, mis hermanos. Señor, te damos gracias. Tú eres bueno. Tú eres tan bueno con nosotros, Señor, porque abres nuestros ojos y nos muestras cómo tú has sostenido milagrosamente a tu iglesia de manera sorprendente e increíble, Señor. Gracias por todo lo que descubrimos cada semana, que afirma nuestra fe, que nos muestra que no tan solo habían persecuciones, sino que tú te glorificabas de una manera tan sorprendente, Señor. Tan sorprendente. Por eso glorificamos tu nombre.
Te reconocemos como nuestro Señor y como el único Dios grande y verdadero que anhela nuestras almas y que nuestras almas le anhelan, Señor. Por eso te damos gracias. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a volvernos a ti cada día, a arrepentirnos de nuestras faltas, de nuestros pecados, y ayúdanos cada día a seguirte, Señor, con un corazón puesto a tus pies. Te damos gracias por lo que has hecho, por lo que harás, por cada uno de mis hermanos que dispone de su tiempo para ver esta clase y está, Señor, tomando apuntes y probablemente muchos de ellos, Señor, sorprendidos de lo que tú has hecho, y te damos gracias por eso. Enséñanos, Señor, y guíanos y muéstranos, Señor, más de ti cada día. Te agradecemos y terminamos este tiempo, Señor, dándote gracias, sabiendo de que tú estás con cada uno de nosotros en casa. Tú eres bueno, Señor. A través de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, un abrazo para todos. Dios los bendiga. Dios les guarde. Cuídense. Nos vemos el domingo con la ayuda del Señor y la próxima semana seguiremos con más de historia de la iglesia. Dios les bendiga. Un abrazo grande a todos. Que estén bien. Adiós. Cantaré. tu amor.